En generalidades, habíamos visto lo que era la bioquímica, cómo se dividía, etcétera. ¿Se acuerdan que en eso nos habíamos quedado? Pues muy bien, en la unidad 2 venía componentes de la materia viva. Aquí estamos. Si bien esto también se los di para que ustedes lo vean vía plataforma, etcétera, les mandé cuestionario. Observé en los cuestionarios que la primera vez me tuvieron falla en este punto. Cuando les pedí hagan un cuadro que establezca los compuestos químicos que conforman la materia viva, algunos me colocaron solamente los bioelementos, o algunos me colocaron solo las biomoléculas, o algunos directamente hasta me hacían la división de la bioquímica. Entonces, los componentes químicos de la materia viva, que son estudiados por la bioquímica, se divide en los bioelementos. Los bioelementos son los elementos formadores de las biomoléculas. Y si se fijan en la plataforma, les subí una pregunta que dice, ¿será que todos los átomos o elementos forman parte de la materia viva? El hecho es que no. No todos los elementos, todos los átomos de la tabla periódica forman parte de la materia viva. Los que sí conforman parte se llaman bioelementos. Y estos se dividen en primarios, secundarios y oligoelementos, como ustedes ya lo han estado estudiando. Simplemente estoy repasando. Entonces, estos bioelementos, de estos 3 bioelementos, los primarios se caracterizan principalmente por ser formadores principales de las biomoléculas. ¿Y qué es una biomolécula? Una biomolécula es simplemente la asociación o la unión de átomos, no de cualquier átomo, sino aquellos átomos que forman parte de la materia viva y van a constituir lo que son biomoléculas de característica inorgánica y biomoléculas de característica orgánica. Cuando a mí me dicen biomoléculas de característica inorgánica, ¿cuáles son estas biomoléculas que forman parte de la materia viva? El agua, las sales minerales. Aquí en las sales minerales entraría lo que ustedes van a conocer como electrolito, que este es el tema 3. La unidad 1, generalidades, la unidad 2, componentes de la materia viva, y la unidad 3 vienen a ser agua y sales minerales. Sin embargo, yo voy a entrar a los compuestos o las biomoléculas orgánicas. Lo único que estoy haciendo es alterar el orden, pero ya sabemos, 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2, así que vamos a llegar a lo mismo. Simplemente que ahora voy a entrar a los compuestos o biomoléculas de tipo orgánica. Las biomoléculas de tipo orgánica, tenemos los hidratos de carbono glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Aquí también se suele mencionar a las hormonas y pigmentos. Si bien es cierto que hormonas viene a ser una categoría completamente aparte porque tenemos hormonas de característica lipídica, hormonas de características proteicas. Es por eso que algunas bibliografías no la mencionan y los pigmentos que forman parte del reino vegetal. De todas formas, entonces quiero que entiendan el contexto de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, yo voy a empezar ahora con lo que vienen a ser los glúcidos o lo que vienen a ser los hidratos de carbono. Espera un ratito. Hoy me salí. Listo. Van a disculpar que estoy en la computadora de mis hijos porque la mía se fregó, más sumado a eso, y tienen 1000 juegos y me pierdo en estos juegos de aquí. Usando cosas ajenas es grave. Ya. Muy bien. Vamos ahí con hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Biomoléculas. ¿Qué nos interesa de los hidratos de carbono? Por favor, otro de los puntos a considerar, y aquí no quiero que se me asusten, les voy a mostrar estructuras. Vamos a hablar, no hay otra forma de explicar los compuestos químicos de la materia viva si nosotros no hablamos de un lenguaje químico y físico. Y pues bueno, a pesar de que van a aparecer las estructuras, en ningún momento a ustedes se les va a preguntar esquematice un hidrato de carbono, esquematice
un elemento, un glúcido, esquematicen, enlace glicosídico, etcétera. No, pero sí se les va a preguntar que identifique qué es una aldosa, qué es una acetosa, etcétera. Aquí vamos entonces. Ratingo. Son un grupo. ¿Qué son los hidratos de carbono? Cuando nosotros hablamos de los hidratos de carbono, hay que tener en cuenta que anteriormente se decían hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Cuando a mí me dicen azúcares, nosotros pensamos en algo dulce. Por ejemplo, la miel, el azúcar de mesa, que es la que nosotros utilizamos para endulzar té, café, etcétera. Entonces, lo primero que nos viene a la mente cuando se nos dice hidratos de carbono, se nos viene el nombre de azúcares. Sin embargo, hoy en día sabemos que los hidratos de carbono se dicen mal llamados azúcares o dulces. Cuando me dicen mal llamados azúcares o dulces, están en toda la razón. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que no todos los hidratos de carbono son dulces, como la maicena. La maicena es un hidrato de carbono y a nadie se le va a ocurrir endulzar su té con maicena. Entonces, hidratos de carbono o carbohidratos. Son un grupo de biomoléculas también llamados glúcidos que se pueden encontrar de manera exclusiva. Dice tanto que son de origen vegetal, pero se pueden encontrar tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos funcionales que forman parte de la materia viva junto con los lípidos y las proteínas, entendiéndose que son biomoléculas de característica energética. Son en una forma muy sencilla de clasificar y muy coloquial, que es la que la mayoría de los nutricionistas manejan, son los hidratos de carbono simple y los hidratos de carbono complejos. Cuando a mí me dicen hay que consumir hidratos de carbono simple no refinado, es muy común cuando me hablan de dieta. ¿A qué se están refiriendo? Se están refiriendo a aquellos hidratos de carbono que se encuentran en la fruta, en la miel, etcétera, como puede ser una glucosa, una fructosa, y así. Pero cuando me dicen hidratos de carbono simples refinados, se están hablando de aquellos que forman parte ya de masas, de pasta, de todos aquellos que han tenido que ver con un procesamiento posterior. Y cuando me hablan de hidratos de carbono complejo, me hablan de aquellos que vienen muchos constituidos hasta con la celulosa, que viene a ser los que tienen que ver mucho con la fibra. Entonces dice, carbohidratos complejos suministrados o son los que pueden venir suministrados con vitaminas, minerales y fibra. Alimentos tales como panes, legumbres, arroz, me está hablando de arroz integral, ¿sí? Me está hablando de todos aquellos que contienen la fibra, que producen fécula, son los denominados carbohidratos complejos. Muy bien. Perdón, sigamos para atrás. Oh, chis. Entonces, ¿dónde se encuentran o de dónde forman parte los carbohidratos? Introducción. Se los encuentra formando parte del reino vegetal, elementos fibrosos, celulosa, se los encuentra formando parte de reserva, como el almidón. En el reino animal se encuentra formando parte como lo que viene a ser la reserva o estructuras complejas, heteropolisacárido, ácido hialurónico, queratansulfato, paratansulfato, y los de reserva que son tan conocidos como el glucógeno. Entonces nosotros entramos y decimos lo siguiente: los hidratos de carbono tienen propiedades físicas, tienen propiedades químicas, tienen funciones como cuáles de reserva estructural energética y se pueden clasificar de acuerdo a su grupo funcional, número de carbono, etc. ¿A qué se refiere sus funciones de reserva? Cuando a mí me dice funciones de reserva, ¿de qué me está hablando? Que yo consumo hidratos de carbono, estos hidratos de carbono que cumplen una función energética, son guardados. Sin embargo, cuando han cumplido su función energética, son guardados a nivel de músculo y a nivel de hígado bajo la forma de glucógeno. Sin embargo, el glucógeno, el elemento de reserva principal viene a ser el glucógeno, que está conformado por N cantidad de glucosa. Esta glucosa es liberada al torrente sanguíneo en el momento justo de que nuestro cuerpo entre en ayuno.
Cuando nosotros dormimos, cuando cerramos nuestros ojos en la noche, nuestro cuerpo sigue trabajando, nuestras células hepáticas, renales, nuestras células del músculo cardíaco, etcétera, siguen trabajando. Eso implica un gasto energético, y ese gasto energético que no lo va a suplir por cuestiones exógenas, porque usted no se levanta estando dormido, va a la heladera, saca algo y consume la energía para que sus células sigan trabajando. No, ¿qué es lo que hace? El glucógeno hepático, porque no el muscular, lo vamos a ver después, es el que empieza a alargar la glucosa necesaria para que sus células trabajen. Entonces, para eso nos hace falta nuestra reserva energética, y nuestra reserva energética, bajo la forma de los hidratos de carbono, es el glucógeno, y el que va y contribuye a la glicemia es el glucógeno hepático. Estructural, ¿por qué? Porque nosotros hace un momento les dije que existen los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son elementos de los hidratos de carbono que de alguna manera forman parte de lubricantes, que forman parte de estructuras de tejido de sostén, etcétera. Ahí hablamos del ácido hialurónico, de la heparina, queratansulfato, etcétera, que cumplen funciones principales. Entonces nosotros, a pesar de que la cantidad de hidrato de carbono que entra a nuestro cuerpo inmediatamente es utilizada para generar energía, parte de ella se guarda de reserva y muy pequeña parte forma parte constitutiva de estructuras complejas de los heteropolisacáridos. Energética, ya lo hemos dicho, por cada gramo de glucosa que usted consume, de hidrato de carbono que consume, por cada gramo de hidrato de carbono que consume, su cuerpo le genera 4.5, 4.2 kilocalorías. ¿Qué quiere decir eso? La energía necesaria para que su cuerpo sea capaz de cumplir sus funciones vitales, aquella de que le permite a usted estar respirando, aquella que le permite a usted estar sentado en este momento, estar atendiendo, etcétera. Muy bien, ¿cómo se clasifican? Perdón, otra vez me salí. La importancia bioquímica. ¿Cuál es la importancia bioquímica? Entonces ahora ustedes me dirán, muy bien, tengo que estudiar los hidratos de carbono, tengo que aguantarme las estructuras que me va a mostrar, sobre que ni las voy a entender, aunque no me las va a preguntar, pero ¿cuál es la importancia? ¿Qué relevancia tiene que yo me aprenda hidratos de carbono en mi formación como futuro médico? La importancia bioquímica está relacionada en que existen muchas patologías justamente que tienen como base estos hidratos de carbono, su alteración ya sea estructural, su alteración en su formación metabólica, su deficiencia de una enzima, etcétera. Y ahí tenemos la famosa diabetes mellitus. La diabetes mellitus, ustedes saben que está relacionada con el aumento de una aldoexosa, que la vamos a ver, que ya la conocen por lo menos de nombre, que es la glucosa. Muy bien, la acumulación de esta glucosa en el torrente sanguíneo me lleva a una hiperglicemia que se traduce en una serie de alteraciones desde renales, regulatorias, problemas en el corazón, etcétera, etcétera. Pues muy bien, simplemente con la acumulación por arriba de los 120, 99, de 69 a 99 miligramos por decilitro es la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando esta supera esa cantidad, aproximadamente de 110, ya empezamos a tener problemas. Y ni qué decir del umbral renal de 160 miligramos por decilitro. La galactosemia es otra alteración de un hidrato de carbono, que en este caso es la galactosa, es otra aldoexosa. Esta galactosa, por problemas enzimáticos metabólicos, no puede ser degradada. Y si usted en este momento se está preguntando, ¿pero cuándo alguien consume galactosa? Yo jamás sé que alguien consuma galactosa. La leche no es más que una lactosa, contiene una lactosa, y la lactosa es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa. Entonces, nuestra vida en algún momento se ha chocado con la galactosa. Y es más, cuando usted consume glucosa, también la glucosa se puede convertir en galactosa. Si usted tiene un problema genético que le impide procesar a la galactosa, entonces va a tener galactosemia, que es muy equivalente a tener una hiperglicemia. La intolerancia a la lactosa. ¿Quién no ha escuchado la intolerancia, la famosa intolerancia a la lactosa? La lactosa es un disacárido
que lo vamos a ver su estructura más adelante para que lo entiendan. Este disacárido se rompe o rompe su estructura gracias a una enzima que se llama lactasa. La lactasa se encuentra en las microvellosidades del intestino delgado. Cuando esta enzima está deficiente porque nacimos sin la enzima, lamentablemente esta lactosa no se metaboliza. Al no metabolizarse la lactosa, las bacterias propias de la flora intestinal empiezan a hacer uso de ellas, lo ven un plato apetecible, veámoslo entre comillas, y empiezan a utilizarlo. ¿Esto qué me lleva? Que el metabolismo de esta lactosa en las bacterias empieza a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se acumula a nivel de los intestinos y es el famoso dolor que tienen muchas personas cuando empiezan a tomar la lactosa. Gases y posteriormente si continuamos tomando lactosa o siguen consumiendo una pequeña cantidad, lo que les viene es diarrea. Entonces esta intolerancia a la lactosa, si bien es cierto, se nace con la deficiencia de la enzima, porque podemos nacer sin la enzima y ya desde chico nos dan leche deslactosada o sus equivalentes. Hay otras personas que a pesar de nacer con la enzima y por cuestiones genéticas, miren cómo es la genética, por cuestiones genéticas llega a una cierta edad donde la enzima pierde su capacidad de romper a este disacárido. Entonces, si usted niño toleraba la lactosa, llega una edad en la que de repente el tomar un yogur, el comer un yogur, el tomar un vaso con leche, le genera todas las complicaciones producto de la intolerancia a la lactosa. No se da en todas las personas, eso es cierto, porque usted dentro hasta de su misma familia puede hacer que una prima se toma tranquilamente 2 litros de leche y está pidiendo hasta el 3er litro y usted se tomó un vaso solamente con leche y está corriendo al baño. Entonces, es simplemente la deficiencia y se ha visto de que es muy común en nuestro medio a nivel internacional, como ustedes quieran, esta intolerancia a la lactosa. Por eso la industria ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Ha lanzado leche deslactosada, para que la gente no tenga que sufrir con los problemas de gases, de flatulencias, de dolores, etc. Entonces, fíjense que la lactosa es un disacárido y está patente en nuestro medio. La intolerancia a la fructosa, esto no es muy común, pero de todas formas, se debe a la deficiencia de otra enzima que se llama aldolasa B. Cuando entremos a metabolismo de hidrato de carbono vamos a ver el metabolismo de la fructosa. La fructosa se encuentra en grandes cantidades en la fruta, frutas dulces, frutas maduras, y se encuentra en gran cantidad en la miel. Entonces, en algún momento también hemos nosotros o consumimos fructosa. Es de fácil asimilación, es más rápida. Asimilación quiere decir un metabolismo mucho más acelerado que de la glucosa. Rápidamente yo puedo obtener energía de la fructosa. Y alteraciones del metabolismo del glucógeno, hay como 8 patologías, de las cuales las vamos a ir viendo esta. Hablarles en este momento de las alteraciones y decirles la deficiencia de la fosforilasa, y de repente ustedes se me pierden, es porque hay 8 alteraciones con relación del glucógeno y que están relacionadas con enzimas. Para eso tenemos que entrar al tema de enzimas. Vamos con nuestra definición entonces. Visto por qué tengo que estudiar hidratos de carbono, por qué me tengo que torturar con este tema, ahora viene la otra parte. ¿Cómo yo defino un hidrato de carbono? Si ustedes el día de mañana se les pregunta ¿qué es un hidrato de carbono? Chicos, si se me corta, ¿puedo volver dentro de 10 minutos? ¿Puedo volver a retomar la clase para avanzar un poquito más? ¿Sí? Sí, doctora, se puede. Sí, doctora. Ya, perfecto. Por si se me corta, porque creo que ya no me queda mucho, eso es lo malo de esto. Hacemos un descansito de 5 minutos y boom, volvemos a entrar. Ya. Si a mí me preguntasen, perfecto, gracias. Si a mí me preguntasen, ¿qué es un hidrato de carbono? Y me tienen que preguntar, desde el punto de vista ya profesional, porque no es lo mismo que cuando estoy en colegio y me dicen, ¿qué es un hidrato de carbono? Dicen, o por ahí, ¿qué es un azúcar, un glúcido? Y usted dice, no dice la sacarosa, dice algo dulce, la miel, la fruta. Sí, pero cuando ya estamos a nivel universitario y a mí me pregunta desde una connotación bioquímica, y la connotación bioquímica usa mucho el lenguaje químico-físico, no nos queda otra que hablar de lo siguiente. Si a mí me dicen, ¿qué es un hidrato de carbono? No hay otra forma de decir que es una biomolécula orgánica, ni se nos ocurra decir que es inorgánica. Es una biomolécula orgánica. Si se le pregunta, ¿y de qué átomos está formado?
de bioelementos primarios. No son de cualquiera. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso chon. Y que estos átomos se acomodan formando lo que se llaman estructuralmente polihidroxialdehído y polihidroxicetona. Entonces, un hidrato de carbono es una biomolécula de característica orgánica formada por polihidroxialdehído y polihidroxicetona. Muy bien, dice usted, hasta aquí llegué, dice, no entendí nada. ¿Qué quiere decir poli? Quiere decir mucho. Hidroxi quiere decir, esta es la estructura de hidroxi. Oxidrilo, OH, eso es el hidroxi. Y el grupo aldehído es este grupo que aparece aquí, carbono, hidrógeno, este R es una cadena y oxígeno. En su libro, el Antonio Blanco, les va a aparecer carbono, oxígeno, hidrógeno. Es otra manera también, esta es la fórmula desarrollada. Y cuando me dicen polihidroxicetona, quiere decir que la estructura del hidrato de carbono va a tener muchos oxidrilos y va a tener también un grupo cetónico. Entonces, veamos, vamos a ver si ya por lo menos hasta ahí he tratado de entender cómo es un hidrato de carbono, polihidroxialdehído, polihidroxicetona. Esto es tan parecido como cuando usted, esto es la bioquímica estática, como cuando usted, o descriptiva, le dicen, ¿cómo es un ser humano? Estructuralmente, ¿cómo me lo definiría un ser humano? Entonces usted diría, bueno, tiene una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, y seguro que el día de mañana cuando usted de repente está por la calle caminando y mira y dice, ese es un ser humano. Ah, bueno, perfecto. Entonces cuando usted tenga una serie de estructuras y ve muchos oxidrilos, el grupo aldehído, ve muchos oxidrilos, el grupo cetónico, dirá, eso es seguro un hidrato de carbono. Eso es lo que trata de hacer la bioquímica estática o lo que viene a ser la bioquímica descriptiva. Muy bien, hasta ahí, no se preocupen que ya la vamos a ver las estructuras. Cuando a mí me dicen, muy bien, hasta ahí ya por lo menos definí qué es el hidrato de carbono. Ahora me dice, ¿cómo se clasifican los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, y aquí les he puesto un oligosacárido tomando su bibliografía. No se olviden que el libro base que habíamos quedado, y también está en el link, se lo subí, las bibliografías, está el Antonio Blanco. El Antonio Blanco le maneja monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Sin embargo, para que no se confundan cuando a ustedes se les pregunta, ¿qué es mencione un disacárido, o la sacarosa qué es, o la lactosa qué es? Son en realidad disacáridos. ¿Por qué? Porque un monosacárido es una sola unidad, donde aparece o una aldosa o una cetosa con muchos oxidrilos. Un disacárido es la unión de 2 monosacáridos. Un olisacárido es de 3 a 10 unidades de monosacárido, y un polisacárido son muchos monosacáridos. Si entonces a mí me dicen, ¿qué es una sacarosa? Es un monodisacárido y polisacárido, y yo sé que la sacarosa está formada por glucosa y galactosa, yo digo es un disacárido. Si me dicen, ¿qué es las dextrinas? Y las dextrinas están formadas por una cierta cantidad de 8, 10 unidades de glucosa, yo podré decir forma parte de los oligosacáridos. Y si me dicen, ¿qué es el almidón? Que está formado alrededor de 100.000 unidades de glucosa, yo digo es un polisacárido. Entonces, tengamos en cuenta que yo puedo dividirlo en esa, o puedo clasificarlos teniendo en cuenta la cantidad de unidades monoméricas que éstas las conforman. Entonces, vamos a hablar de los monosacáridos. Son la principal fuente de combustible para el metabolismo, siendo usado tanto como fuente de energía y en biosíntesis. ¿Por qué le habla de fuente de energía? Porque así usted se come un pedazo de pan. ¿Qué es lo que está consumiendo? Almidón. Cuando usted come un pedazo de pan, no es lo que más está consumiendo almidón, o come un pedazo de papa, un pedazo de yuca. ¿Qué es lo que consume? Almidón. ¿Y qué es el almidón? Un polisacárido. ¿De qué está formado? De monosacárido. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar? Esos monosacáridos van a llegar a su torrente sanguíneo porque nuestro cuerpo no absorbe estructuras grandes, absorbe estructuras pequeñas. Usted se come un pedazo de papa, de yuca, está consumiendo almidón. ¿Qué es el almidón? Muchas unidades de glucosa. Ay. Creo que se terminó. No, doctora, ¿No? seguimos. Ah, ya. Entonces, al consumir usted la cantidad de polisacáridos, su cuerpo lo degrada y lo
convierte en glucosa. Por eso se llama digestión. Y finalmente sufre un proceso de absorción. ¿Qué es lo que se absorbe y llega al torrente sanguíneo? El monosacárido. Si era del almidón que va a llegar, glucosa. Si era de la leche, a nivel de las microvellosidades del intestino, se rompe la lactosa y ¿qué me libera? Glucosa y fructosa. Entonces, ¿qué me va a llegar al torrente sanguíneo? Glucosa y fructosa. ¿Y qué van a generar estos? Van a ser fuente de energía. Muy bien, pero dice, y biosíntesis, de repente usted dice, ¿biosíntesis de qué? ¿Y para qué? Hemos dicho que los heteropolisacáridos, que forman parte también de nuestro cuerpo, necesitan pues a estos hidratos de carbono para sintetizarse. La heparina, el famoso anticoagulante, que ahora tanto se habla de procesos de coagulación. La heparina es un anticoagulante natural que forma parte de nuestro cuerpo y necesita para poder constituirse o para poder formarse de los monosacáridos, que después sufren un proceso y que se convierten en heteropolisacáridos. Entonces, aquí está la famosa estructura de los monosacáridos. Aquí está un monosacárido. Cuando yo les dije, son polihidroxialdehído, polihidroxicetona, ¿qué les decía? Muchos oxidrilos, ¿y este qué tiene? Tiene un grupo cetónico. Entonces, este es una polihidroxicetona. El grupo cetónico generalmente va en el cuerpo de la cadena y vamos a ver que el grupo aldehídico va en el carbono primario. Entonces, esta estructura, cuyo interés de mostrársela no es para que usted se la aprenda de memoria y el día de mañana yo le pregunte, es que matice la estructura de la fructosa y usted se esté matando sacándole fotocopia a su celular, sacándole foto a su celular con las estructuras, no. Pero ahora, si a usted se le pregunta, ¿es una cetoexosa de importancia clínica y usted me pone glucosa? Estamos mal. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué son los monosacáridos? Son los glúcidos simples, los hidratos de carbono simples, las estructuras más pequeñas que puede existir, formado por una sola molécula. ¿Cuál es su fórmula general? Carbono, si este N yo lo pongo aquí, va a ser carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Donde N es mayor o igual, aquí por ahí se me fue, donde N es mayor o igual a 3. No hay monosacáridos de 1. Si usted me dice, yo aquí le puedo poner 1, y carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1, no hay. De 3 hasta 7 son los de importancia bioquímica, y en realidad se habla hasta 6. ¿Cómo se los nombra? Con la terminación osa, glucosa, fructosa, pentosa, etc. Los monosacáridos presentan propiedades físicas y químicas, como se los mostré en un inicio en una de las láminas. Propiedades físicas. A ver, entendamos, esto lo ven en colegio también. ¿Qué es una propiedad física? ¿Qué es una propiedad química? Se lo enseñan en colegio y le dicen, ¿qué son las propiedades físicas? ¿Qué son las propiedades químicas? Cuando hablamos de propiedades físicas, por ejemplo, hablamos, como en este caso, de su solubilidad, hablamos de su sabor, de sus formas cristalinas, etc. Y efectivamente, cuando a mí me hablan de los monosacáridos y me dicen sus propiedades físicas, vamos a ver que monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos tienen las mismas propiedades físicas a diferencia de los polisacáridos. Su solubilidad. Si yo les preguntase a ustedes, y les digo, ¿será que los hidratos, los monosacáridos son solubles en agua, los disacáridos son solubles en agua? Y si yo les digo un disacárido, estamos hablando como, por ejemplo, la sacarosa. ¿Será que la sacarosa es soluble en agua? Sí. ¿Cuál es la sacarosa? Aquella que ustedes están utilizando para endulzar su té, su café, su toddy, etc. Esa que ustedes tienen en casa, esa es la sacarosa. Y yo le pregunto, ¿será que es soluble en agua? Y usted me dice, claro que sí, es soluble en agua, si no, pues si no fuera soluble, ¿con qué la voy a endulzar? ¿Con qué voy a endulzar mi té? Pero por ahí alguna de sus compañeras me dice, ay no, usted se está equivocando. Usted se está equivocando porque resulta que a mi tacita de té yo le echo 4 cucharillas de azúcar y no se disuelve, ya abajo queda el montón. Sí, pero es que ¿qué es lo que está haciendo usted? Está sobresaturando la solución. Lo que está haciendo es que para una pequeña cantidad de agua le está echando demasiado soluto. Entonces, no, por ahí, por si alguien tiene la confusión.
todos los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos son solubles en agua. Muy bien, son compuestos cristalinos. Esta es una propiedad física. Otra, son compuestos cristalinos. Como estamos en casa sin hacer nada últimamente, vamos a agarrar dos platillos. En uno vamos a colocar el azúcar de mesa, esa que tienen para endulzar, y en otro platillo van a agarrar maicena. Esa maicena que utiliza la mamá para espesar los postres, para hacer la salsa blanca, para todo la maicena. Muy bien. Colocan en dos platillos. En uno colocan la sacarosa y en el otro platillo. En el otro colocan la maicena. Van a tocar con la yema de sus dedos el uno y el otro. Y van a observar también, pueden colocarla en la palma de su mano y friccionar. Y van a observar efectivamente de que la sacarosa es áspera, o la azúcar de mesa es áspera, y la otra, la maicena, es bastante suave. ¿Cuál es la diferencia? En que la sacarosa tiene forma de cristales. Usted lo mira y le ve la forma de los cristales. Mírela con cuidado, mírela con cariño y la va a ver los cristalitos. Y sin embargo, la maicena es amorfa, no tiene la forma de esos cristales. Entonces, todos los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos se caracterizan por tener forma cristalina. Presentan punto de fusión alto. Eso quiere decir que cuando usted lo somete a calentamiento, le da una energía externa, no se disuelve tan fácilmente. Entonces, usted dirá, muy bien, no lo puedo hacer, o si quiere agarrar una cucharilla, lo coloca y va a ver que le va a tardar bastante en desaparecer. Los carbohidratos. Pueden ser, presentan sabor dulce, los monosacáridos, y los carbohidratos complejos no. Acá viene lo que yo les decía, mal llamados azúcares o dulces. A ver, usted agarre, también va a ser lo siguiente, un vaso con agua. En uno le echa el azúcar de mesa y lo prueba. Y en el otro agarra, en el vaso con agua le echa una cucharilla de maicena y la prueba. ¿Va a tener sabor? No, el de la maicena no va a tener sabor, no es dulce. Por eso, los investigadores en últimos años decidieron cambiarle y decir, los azúcares mal llamados azúcares y dulces, porque si a usted se le pregunta, ¿todos los hidratos de carbono son dulces? La respuesta es no, no todos. ¿Por qué no? Porque el almidón o la maicena no tiene sabor. La celulosa, ¿tiene sabor? No tiene sabor. Entonces, pero si usted se está pensando en que los hidratos de carbono, por ejemplo, está pensando en una cucharilla embadurnada en miel, dice, ah, no, pues, pero ¿por qué me está diciendo que no tiene sabor? Si la miel tiene un sabor. Si usted está pensando en la piña que tiene la fructosa, usted me está diciendo que no tiene sabor, tiene, pero esos son monosacáridos, estructura simple. La leche. ¿La leche qué contiene? Lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Sí, pero usted me dirá, para algunas personas, como yo, por ejemplo, yo no le tomo leche si no va con chocolate, si no va con café, porque para mí no tiene sabor. Pero sin embargo, las que sí le gusta la leche, toman un vaso con leche y dicen, no, pero es que tiene un sabor agradable. Es debido al azúcar propia de la leche. ¿Quién es esa? Un disacárido que es la lactosa. Bien. Entonces, vamos ahora, ¿cómo se clasifican los monosacáridos? Porque ya una cosa es cómo se clasifican los hidratos de carbono. Yo les dije mono, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Ahora estamos hablando de los monosacáridos, vamos yendo por partes. Entonces me dice, ¿cómo se clasifican los monosacáridos? Los monosacáridos se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono. Si el hidrato de carbono N va de 3 a 7 o de 3 a 6, los de más importancia de 3 a 6, aunque vamos a ver en una de las vías metabólicas hasta 7, si N es igual a 3, la fórmula general es carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. ¿Cómo se va a llamar? Una triosa. Si tiene 4 átomos de carbono, va a ser una tetrosa. Si tiene 5, pentosa con su fórmula general. Y si tiene 6, una hexosa. Ejemplo. Aquí, si yo le diría a usted, este es un hidrato de carbono, usted lo mira y dice, ¿tiene oxidrilo, tiene hidrógeno? Sí. Podría haberle puesto otra imagen aquí completamente diferente. Podría haberle puesto la estructura de un colesterol, por ejemplo, y decirle, este es un hidrato de carbono. Y usted tendría toda la razón del mundo de pararme y decirme, pero usted acaba de mencionar hace exactamente 15 minutos que un hidrato de carbono tiene mucho oxidrilo, tiene hidrógeno,
ya sea que tiene un grupo aldehídico o tiene un grupo cetónico, y ahora usted viene y me dice de que ese es un hidrato de carbono, no tiene nada que ver. En este caso, este sí es un hidrato de carbono. Y acá lo que nos interesa es la cantidad de carbono. La cantidad de carbono la contamos, el cuerpo, son 6 carbonos, que está con color. ¿Qué me está diciendo? Que esta va a ser, si tiene 6 carbonos, va a ser una hexosa. Si tuviera 5, si desapareciera esto, una pentosa, 4 tetrosa, 3 triosa, porque no hay más. Menos de eso no encontramos. Muy bien, ahora, por la presencia del grupo funcional, la segunda clasificación, ya aprendimos que hay carbonos de 3, de 4, de 5 y de 6 y de 7, que estamos viendo solamente de 3, 4, 5 y 6. Y se llamarán tri, tetra, penta y hexosa, nada más con la terminación osa. Ahora vamos a la otra clasificación, por la presencia de grupo funcional. Si el hidrato de carbono presenta el grupo aldehído, ¿se acuerdan que dije que un hidrato de carbono era polihidroxialdehído, polihidroxicetona? Si tiene el grupo funcional aldehído, usted dice que el hidrato de carbono pertenece a una familia que se llama aldosa. Si tiene un grupo funcional cetónico, pertenece a una familia que se llama cetosa. El grupo aldehídico va en el carbono 1, en el extremo, y el grupo cetónico va en el carbono 2, en el cuerpo de la cadena. Esto lo vamos a ver un poquito más allá. Entonces veamos, aquí está la famosa familia. De esto, el hecho de presentarle las estructuras no es, por favor, nuevamente, para que usted agarre para el día del examen, le saque una foto a esto, porque resulta que se me ocurrió la brillante idea de que me esquematice la aldotrosa. Y usted dice, ay, por Dios, ¿cómo voy a hacer para acordarme de todo esto? No se preocupe, pero sí se tiene que acordar, pero sí. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, el gliceraldehído es una tetrosa de importancia bioquímica, tetrosa, yo le estoy diciendo, y a usted se le dice, y ponga falso y verdadero, o complete, encierre, etc. Y se le dice, el gliceraldehído es una tetrosa de importancia, y usted dice, falso. Pero no faltará alguien que le dice, pero sí, el gliceraldehído es un hidrato de carbono, sí. ¿Pero es una tetrosa? No, es una triosa. Tiene 3 átomos de carbono. Y vamos a ver más adelante los hidratos de carbono de importancia. Ahora, fíjense que aquí tenemos la eritrosa y la treosa, que son de 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces, ¿qué va a ser? Tetrosa. ¿Por qué son de la familia de las aldosas? Todos tienen oxidrilo. ¿Y qué tienen acá arriba? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Esto es el grupo aldehídico, que generalmente se representa abierto, la estructura abierta, para que no se confundan, esto es oxidrilo y este es el grupo aldehídico. Se dan cuenta que lo representan de diferentes formas, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y aquí va carbono, oxígeno, hidrógeno. Esto es oxidrilo y esto es el grupo aldehídico. Muy bien, si me dicen la ribosa ¿qué es? Sería una pentosa, una hexosa, una triosa, una tetrosa. Entonces me voy y digo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Qué es? Una pentosa. Una pentosa que pertenece a la familia de las aldosas. Entonces a mí me dicen, es una aldopentosa importante en la síntesis de ácidos nucleicos. Y usted me pone glucosa, chao. Y encima usted me reclama y me dice, pero si la glucosa es un hidrato de carbono, ¿cómo me va a decir que la glucosa no es un hidrato de carbono? No, yo no le estoy diciendo que la glucosa no es un hidrato de carbono. Le estoy diciendo que la pregunta dice, es una aldopentosa de importancia en la síntesis de ácidos nucleicos. Aldopentosa. De entrada ya usted dice la ribosa. O es como cuando se les da pregunta para encerrar, por ejemplo, y ahí usted se pierde. Se dice, es una aldopentosa de importancia en la síntesis de ácidos nucleicos. Y se le pone, inciso A, glucosa. Inciso B, manosa. Inciso D, galactosa. Inciso E, ribosa. Si usted se acuerda que todas las de abajo, no se acordaba cuál era, dice, por Dios, la cosa que se le ocurre preguntar, pero sí se acuerda de que la glucosa, la galactosa son
aldohexosas, o que tienen, por lo menos se está acordando que tiene 6 átomos de carbono y a usted se le está preguntando de 5 átomos de carbono, por descarte dice, bueno, no queda otra que sea la ribosa porque ese me acordaba que tiene 5 y no hay más otra aquí que diga de 5 átomos de carbono, bueno, es la ribosa. Ahora, vamos aquí. Lo otro, las aldohexosas. Entre las aldohexosas, fíjense que hay una gran familia. ¿Cuáles son las que nos interesa? Aquí tenemos una glucosa, tenemos una manosa y tenemos una galactosa. Estas tres son muy importantes, más que todo dos, la glucosa y la galactosa. Pero en ningún momento aquí aparece la fructosa. Mírenla, aquí no hay fructosa. Hay glucosa, gulosa, manosa, galactosa, pero no hay fructosa. ¿Por qué? Porque estas son aldohexosas. Quiere decir que tienen el grupo aldehídico y al ser hexosa tienen 6 átomos de carbono. Vamos a la otra familia.